Per preferència, diferent del públic que ve d'altres llocs, parlan en castellà. Y como vemos al cristiano, a ver si nos entendemos mejor. Con el inglés nos hemos dado cuenta que estamos muy oxidados. O sea, pobre Georgia, casi no hemos sido capaces de hablar en la comida. In fact, almost not been able to give you a conversation in the lunchtime. Es que completely rusty. Pero también porque esta mañana ha sido, al menos para mí, muy intensa, muy interesante y tenemos muchas ganas de discutir entre nosotros. Bueno, la presentación que hemos preparado es una cosita pequeña que a algunos de la mañana, algunas cosas se repiten con lo que ha explicado Ana, que no la tengo localizada. Ana Garrido es mi estudiante de doctorado y todo este trabajo, todas estas ideas las hemos pensado juntas, ¿no? Las hemos ido elaborando y hemos ido aprendiendo juntas. Yo ya lo voy a casi como una pena porque está acabando la tesis y se me acaba la cosa de reunirnos y tal, que a mí me da mucho estímulo intelectual. Me ha pasado muy bien. ¿Para otro? Tengo pobre David, lo torturaría prácticamente. Pero lo que nos parecía muy interesante era compartir algo más que los resultados de la investigación. Es decir, desde el punto de vista de un profesor de a pie o de cuando nosotros formamos maestros, para nosotros es muy importante ver cómo modelizan y si son capaces de hacerlo, etc. Pero nos parece muy interesante también lo que hemos aprendido en este proceso sobre el diseño de actividades o de unidades didácticas de modelización, que en el fondo también hemos dicho por la mañana que es un gran reto, ¿no? Y que yo creo que nos toca a los didactas de la ciencia de la mano con los profesores en ejercicio, ¿no? Entre otras cosas porque ser didacta de la ciencia no importa si trabajas en una escuela o en una universidad, sino de las ganas de pensar sobre esto. Entonces, bueno, lo hemos llamado así, ¿no? Diseñando escenarios de modelización y aprendizaje modelizadores, y queremos hablar del papel de las ideas clave, las versiones del modelo y de ciencia de modelización. He hecho trampa, he ido acabando la presentación según ibais hablando esta mañana para poder meter todos los temas candentes, con lo cual ahora parece que bueno, tiene toda la razón. No, he hecho trampa, no lo habéis visto, que iba escribiendo cosas. El punto de partida es que lo hice antes de venir. Ahora a lo mejor algunos se me enfadan, pero yo creo que es el motivo por el cual nos apetecía mucho hacer estas jornadas de modelización y me ha sorprendido venir tanta gente porque tienen un nombre que no es nada sugerente, ¿no? A ver, no salimos en Twitter como Escola de Audio, esto es mucho más chisquero y mucho más jailera, ¿vale? Borra eso de la grabación, por favor, me pasa el plan hermano de prestigio. El punto de partida, ¿dónde estamos en innovación educativa? Me parece importante. Fijaos que es que sabe, Yo creo que venimos, en lo que se considera innovación educativa, al menos los que pedimos proyectos y los que estamos sujetos a financiación, venimos de una especie de oleada indagativa impuesta. Es decir, venimos desde el Science Education Now, ¿no? una pedagogía renovada, hay que hacer indagación, proyectos como la Mina La Paz, el proyecto Polen, que fueron proyectos flagship, dice la Comunidad Europea. Aquí afortunadamente para lo bueno y para lo malo no nos llega la innovación. Y esta es mala y no nos llegó, mira que bien, ¿vale? Cuando es buena, para empezar y no nos llega. Pero esto en Europa ha sido como la gran revolución y venía de una reforma educativa en Estados Unidos en el 96 con los INTI Standards. Este tipo de proyectos basados mucho en el modelo de las 5E de Roger Bacon, que ahora mismo sí nos está llegando un poco más a las escuelas en formato empresarial, ¿vale? Era una manera de entender la enseñanza y aprendizaje muy cercana, muy intentando enfatizar todo lo que es el trabajo práctico, todo lo que es la dimensión investigadora, pero en muchos casos epistemológicamente muy nada. Yo no me voy a extender en esto porque ya lo he explicado otras veces y porque los de aquí lo sabéis perfectamente, porque sois de esta casa, pero cuando discutes fuera te das cuenta realmente que había mucha, porque hay una manera de entender lo que es el aprendizaje de las ciencias muy poco teórica, muy poco evidencia. Y esto está por todos lados y ya os digo, a nosotros no nos ha llegado mucho, pero sí está por otros sitios. Por otro lado, teníamos, eso sí es local, esto sí nos ha llegado totalmente, movimientos muy genuinos, muy nacidos desde las escuelas, además de escuelas públicas, de intentar hacer centros por proyectos, profesores que lo están haciendo ellos por sí mismos, otras escuelas que lo están haciendo de manera ya más organizada, con otro poderío, ¿no? Diríamos, y ya el colofón, ¿no? Que es esta estructura nueva de realmente promover los centros por proyectos de una manera ya casi esta mediática, ¿no? Entonces, estas dos cosas, ¿no? El IPSEUM, que digo yo, de las llamadas per projectes, que
con el que no estoy en contra, que puede ser muy potente, pero que no necesariamente tiene que serlo, yo creo que requieren desde la didáctica de un volver a decir las cosas que hemos dicho mucho tiempo. Nada de lo que vamos a hablar hoy creo yo que no se ha dicho antes en esta casa, ¿no? Nosotros bebemos de nuestras predecesoras, ¿no? Lomos de gigantas, que diría Newton, a los de gigantas, pero creo que vale la pena volverlo a decir, porque todo lo nuevo tiene ese sex appeal de lo nuevo, y esto es importante de pensar. Entonces, en este contexto, perdonad que no se vaya sí, en este contexto, ¿qué tienen para mí en común estas propuestas? Pues tienen en común la nueva fórmula del cambio educativo, que es cambio educativo igual a cambiar el cómo y cambiar el por qué, ¿no? Porque competencial, o de competencia transversal, lo que te dé la gana, y el cómo, pues, autoproyectos, trabajo en grupo, autonomía del alumno y todo esto, pero se olvidan, y esta mañana, ¿cuántas veces lo hemos dicho, no? Si alguien me hubiera dado un duro cada vez que decíamos, que antiguo soy, he dicho un duro, cada vez que decíamos la palabra contenido, ¿no? La importancia del qué enseñar, ¿vale? En estas propuestas se han dejado bastante de lado el qué enseñar, ¿vale? Y yo diría, de una manera, algunas explícitamente, otras sin pensarlo mucho, pensando que estamos haciendo lo que tenemos. Yo creo que hablar de modelos es precisamente volver a decir lo que hemos dicho siempre del triángulo didáctico, de el qué, el por qué y el cómo, o va de forma integral o no va. Y que se toca de una manera brutal, que es muy difícil cambiar el por qué si no cambia el cómo. O sea, es muy difícil hacer una aproximación competencial con los contenidos de antes. Y es muy difícil hacer una aproximación cooperativa, moderna, entendida de esta manera, ¿no? De nuevas estrategias de aula si no cambiamos el texto. Además, yo creo que se han olvidado, ¿no? De la importancia de la escala micro y meso. Normalmente en educación nos hemos centrado mucho en la escala micro, también es verdad, y nos hemos olvidado del centro educativo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Neus que cuando las cosas queremos cambiarlas de verdad, o se involucra todo el centro, o son todas las disciplinas, o no pasa. Pero también es cierto que desde la didáctica, la educación, la investigación educativa, ahora se está hablando tanto de la escala de centro y entre centros, que nos volvemos a olvidar de que también es importante el diseño para la escala meso, para esos materiales, ¿vale? Que nos tienen que permitir trabajar con nuestros alumnos en el aula, ¿no? Y entender la clave del diseño educativo como motor de cambio, ¿no? El hecho de heredar unos materiales, que es una cosa que yo creo que desvirtúa todas estas reformas. Y por último, lo que toda la vida se ha dicho en esta casa, ¿no? La perspectiva de la práctica científica o la actividad científica escolar. Entender el aprendizaje de la ciencia como la participación en una práctica social y discursiva que implica modelizar, indagar y argumentar. Y que esto tiene dos colofones o dos corolarios, que son, hay que dominar estas prácticas, o sea, son a la vez un objetivo de aprendizaje, pero la manera de dominarlas es haciendo, participando en estas prácticas. Es como aprender a nadar. Nadar es hacer el objetivo y la manera de aprender a nadar, ¿vale? Entre las dos cosas. No sé si puedo contar. Entonces, ya se lo he dicho esta mañana, pero para si alguien no estaba, yo creo que hay tres grandes argumentos para centrarnos en modelización y modelos. El argumento de aprendizaje, un argumento epistémico y uno muy importante curricular, que yo creo que es muy propio de nuestra clase, que no es tan propio de otros lugares. El argumento de aprendizaje es obviamente esta idea de que los alumnos tienen mucho más que ideas sueltas. Aquí en cocina me va a matar por el abuso de la manera de definir de alguna manera hasta los modelos mentales, ¿no? Lo que tienen los alumnos más que ideas alternativas tienen sistemas de creencias, modelos, que además son bastante robustos, bastante coherentes, incluso completos en cómo funciona el mundo, y por lo tanto, cambiarlo no es tanto cambiar la pequeña idea, de construir para construir todo un sistema. Entonces es mucho más complejo. No te mato, estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo decir por el abuso de que no cito a nadie, no la reseña de esto, pero el argumento epistémico, obviamente, que esté totalmente heredado tanto de Darsén como de Agustín, como de otras personas que han hablado sobre esto. La nueva filosofía de la ciencia, esta corriente semanticista, que nos dice que la ciencia tiene naturaleza modelo teórica, que está orientada a construir modelos. Que la metodología científica es muy importante, pero es muy importante en cuanto al método para construir modelos. Entonces, el objetivo final es este, aunque hacerlo no se puede separar tampoco del proceso. Y por último, el argumento curricular,
que para mí es muy importante, que ha salido ahora. De hecho, fijaos que es lo que estábamos discutiendo un poco con Georgia, ¿no? Si el ejemplo que ponía era un buen ejemplo de modelo porque nos faltaba el potencial, ¿no? ¿Qué potencial tiene esto de ser aplicado en otro lugar o cómo de central es? La idea de que hay que escoger pocos y que sean potentes, esto ya lo dice mucha literatura también norteamericana, de la Ideas in Science, pero que en esta casa es una idea que lleva muchos años en funcionamiento. El hecho de que, yo aquí pongo ya, yo creo que nunca hemos podido enseñar todo lo que se sabe. Pero ahora creo que es obvio, y ya no lo discute nadie, que no podemos enseñar todo lo que se sabe sobre ciencia ni de ciencia. Entonces, la idea de escoger aquellos contenidos con más potencial de aplicación, esto ya lo hemos dicho, pero me parece muy importante también, y más genuinos de la forma de pensar y de mirar el mundo en una disciplina. Esta parte yo creo que yo se la he escuchado decir a Mercé, pero a veces lo enfatizamos bastante. Cuando decimos por qué escogemos el modelo cambio químico o el modelo de interacción newtoniana, no es solo porque te sirva para explicarte fenómenos del mundo y porque tenga mucho potencial de aplicación, porque si somos sinceros, el potencial de aplicación un poco lo forzamos. Es decir, que sí necesitas saber un poquito de velocidad y aceleración y choques y fuerzas para decidir o no si ponerte el cinturón, ¿vale? O cómo te afecta aumentar la velocidad. Pero si somos sinceros, también puedes hacer lo mismo sin entenderlo. O sea, que forzamos un poco la máquina para decir lo necesitas para actuar. Pero lo que sí es cierto es que son genuinos de la forma de mirar de la física. Y eso también lo queremos enseñar. Y a veces no lo decimos. Con esto de la idea competencial de que tiene que ser útil para el alumno, relevante y no sé qué, sí, pero es que es útil para el alumno y relevante entender cómo mira una disciplina, poderlo comparar con cómo mira otra y aprender a mirar de diferentes maneras, ¿no? Y esto es muy discutible, ¿eh? Aquí luego me machacáis, decís que os parezca, bueno, en fin, estáis en vuestra casa. La propuesta que hacemos en la UAB, y yo ponía aquí, me abuso, no sé qué cosa está, como tenemos, pero medios del estado puro, creo yo, ¿vale? Es, si todo eso que hemos dicho es verdad, hay que escoger, pensar, repensar, transponer de manera muy adecuada los modelos científicos clave y lo que decíamos los submodelos, ¿no? Esto que decíamos de modelo servido, ecosistema, luego hablaremos de esto. Hay que generar actividad científica escolar en el aula, escoger fenómenos paradigmáticos a modelizar y proponer a los alumnos actividades que les hagan pensar y tal. Luego entrar en cada una de estas cosas, ¿eh? No lo voy a decir, no va a ser solo discurso, va a decir vacío, no es que sea vacío, pero ya me entendéis, no vamos a hacer lo que hemos dicho que hacían los maestros de primaria, que se saben la retórica y luego no se mojan en el ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Y obviamente hacerlo sin olvidarse de que aprendemos en un estilo de aprendizaje y autorregulándonos, ¿no? Estas ideas que ya tenemos un poco asumidas. Entonces, si partimos de esto, pero lo combinamos con lo que sabemos hoy de modelización y con toda la corriente de práctica científica, ¿vale? Nos preguntábamos cómo podemos hacerlo. Es decir, ¿qué necesitamos aclarar? ¿Qué necesitamos tener claro para diseñar una asignatura, una unidad didáctica o lo que sea, para modelizar y para construir los modelos? Esa es para nosotros, esa era para nosotros la pregunta motor, ¿no? de todo lo que hemos. Bueno, ¿qué dudas teníamos? Fijaos que todas las dudas que teníamos cuando empezamos la tesis de Ana, y que aún tenemos algunas, han salido esta mañana. La primera duda era, ¿qué son modelos? Porque claro, los modelos clave los tenemos un poquito claros, ¿no? En geología lo más relevante es el cambio geológico, la tectónica de placas, que en biología lo más relevante es la célula, el ser vivo, el ecosistema, más o menos lo tenemos consensuado, más o menos, en el campo. Pero, ¿qué fenómenos, por ejemplo en este caso de la física, son interesantes para trabajar en primaria? Algo que te ayude a iniciarte en la construcción del modelo en mayúsculas, la ciencia mecánica, pero a la vez que tenga sentido para ti, que sea competencial, que te resuelva un problema de tu vida, que lo puedas hacer en clase. Ese es para mí ese ir y venir, es zoom in, zoom out, que ahora os discutiremos. Para conseguir ¿qué? ¿Cómo podemos expresar el target model? Yo he puesto los mismos términos que habéis dicho esta mañana, ¿no? Isabel, que no sé dónde está, hablaba de target model. En la literatura en español a veces se habla de modelo de arribo, a veces se habla de modelo objetivo, a veces se habla de lo que queremos que aprendan, al final, ¿no? ¿Cómo expreso eso que quiero que aprendan? A ver si me explico, ¿eh? Ahora, con los ejemplos se nos entenderá mejor. No es tan fácil. Fijaos que los profesores somos maestros
en encapsular esto. Quiero que sepan de flotabilidad, ya, pero ¿qué? ¿De flotabilidad qué? ¿Vale? Una explicación en términos de densidad, una explicación en términos de fuerza, si es en términos de fuerza, la explicación de por qué se sostiene, la explicación, como salía esta mañana, de por qué menos agua igualmente hace más fuerza. ¿Entendéis? O sea, ¿qué exactamente? Que no es tan fácil. ¿Qué expresiones del modelo privilegiamos? Porque una cosa que yo creo que esta mañana no ha salido, pero para mí es muy importante, y la siempre la explica, es que el modelo es mucho más que sus enunciados. Y los enunciados pueden ser una expresión privilegiada del modelo, pero el modelo incluye otras cosas. Es decir, cuando un experto piensa o aplica lo que sabe de interacción newtoniana de fuerzas para explicar un fenómeno, porque este portátil está aquí quieto, no aplica solamente las reglas del juego de que hay dos fuerzas, no sé qué, sino que también piensa en términos de ecuaciones, a lo mejor se imagina incluso el dibujo de las dos fuerzas representadas, piensa en otros ejemplos que conoce. Es decir, el modelo es mucho más que cualquiera de sus expresiones. Puede haber unas más privilegiadas que otras, pero el modelo es el conjunto de todas aquellas maneras de expresar unas ideas, ¿vale? Y eso no es fácil de... ¿Cuál decidimos? ¿Cuál es la que escogemos para enseñar? Fijaos que los libros de texto escogen una. Yo voy a enseñar, ¿no? De calor, lo que tengo que enseñar es la primera, la ley de no sé qué. ¿Vale? ¿Cuál escogemos? Y por último, claro, ¿de qué forma? ¿Cómo enseñamos estos modelos para que se construyan por parte de los alumnos? Una cosa que me ha parecido muy interesante es que cuando nosotros hemos adaptado, luego lo veremos, las fases de modelización que proponía Schwartz, que es una autora que casi hemos citado toda, ¿no? Es un referente últimamente en temas de modelización. Habría que decir si hay más cosas, más antiguas, quizás están más interesantes, pero bueno, ahora es un referente. En todo caso, esta autora habla de diferentes fases, ¿no? Yo creo que me la citaba, y las fases son expresar, construir, evaluar y revisar el modelo. A nosotros nos parecía unas fases muy extrañas, porque para nosotros construir el modelo es lo que pasa todo el rato. Claro, mientras lo expresas lo construyes, cuando lo utilizas lo construyes, cuando lo evalúas lo construyes, y cuando lo revisas lo construyes, y cuando no haces nada con él, ¿vale? Pero está en el grado lo construyes. O sea, construir para mí es el objetivo de lo que queremos hacer y pasa siempre. Entonces hemos cambiado un poco estas fases. ¿Y cómo secuenciamos las actividades? ¿Qué demandas tenemos a los alumnos para que pase esto? Para que construyan este modelo. Estas eran las dudas que teníamos. Y ahora lo que os quiero comentar, que quizás es un poco bueno, si se puede decir aportación, no sé, aportación, como queráis decir, que hemos trabajado con Ana, es qué hemos ido haciendo de cada una, qué hemos ido aclarando de cada una de estas cosas. Y son estas 4 grandes ideas que ahora entramos en cada una. La primera salió esta mañana, me ha encantado cuando me la he sacado, porque mira, ¿ves qué bien? No voy a hablar de una cosa que no hayamos dicho, que es, hay muchos modelos dentro de cada modelo, hay que escoger el nivel y ahora hablaremos de estos ejemplos, ¿no? La otra es que las ideas del modelo son una expresión privilegiada, estos enunciados que decimos, pero tenemos que entender que el modelo es más que eso. Porque si no nos pasa, eso que hemos visto muchas veces, ¿no? Creo que lo contaba Ana Malvao, no sé si eras tú, Neus, que le habías enseñado a una maestra, ¿no? El modelo de ser vivo, las reglas del juego, los seres vivos son hechos de células, os imagináis, los enunciados del modelo. Y la alumna se dio aquí a la mitad clase, las había explicado, y ha dicho, bueno, ¿y ahora por dónde sigo? ¿Vale? Entonces en una hora de clase se había pulido el modelo de ser vivo. Porque claro, si el modelo son los enunciados del modelo y yo tengo una idea de enseñanza tradicional, pues los escribo en la pizarra, los copiamos y ya está. ¿Vale? Entonces, claro, ya está. Yo luego pregunto en el examen qué define un ser vivo y ya está. Entonces, las ideas del modelo son una expresión privilegiada, pero yo creo que, aunque no son muy útiles para entre los expertos decir de qué estamos hablando y nos sirven para enseñar, nos va muy mal para regular a los alumnos. Y esta es quizás lo que quiero presentar después. Porque tenemos esta imagen superar de lo que queremos llegar y los alumnos no están ahí. Modelizar, por supuesto, no es solo utilizar modelos dados, esta es otra cosa. Una cosa que sí creo que hemos dado muchas vueltas y ahora empezamos a entender lo que decías con la actividad científica escolar, es que claro, cuando tú pones mucho énfasis en los modelos clave y los tienes con enunciados hechos, a veces da la sensación de que la forma de trabajar es, bueno, pues los compartimos con los alumnos, hacemos alguna actividad y los vamos aplicando. Claro, no queremos que los construyan.
Y los enunciados tenemos que declarar nosotros. Queremos que ellos construyan sus propias versiones de los enunciados. Y esto es muy complicado. Y por último, que la construcción de los modelos por parte de los alumnos, obviamente, como todos, se hacen aproximaciones sucesivas, que tienen diferentes versiones de los modelos, y que podemos encontrar caminos comunes que nos ayuden a diseñar las microempresas. Voy a entrar en cada uno de estos, si os parece bien, si más o menos hasta aquí se sigue, y me he explicado un poco con brevedad, y luego cada vez entramos en uno y iremos haciendo como ejemplos, ¿no? de la misma. He escogido específicamente el mismo modelo de flotación de interacciones mecánicas que Ana, para que los que hayáis estado por la mañana podéis hacer más relación. Hay muchos modelos dentro de cada modelo. A ver, que esto lo hemos discutido unas cuantas veces, hemos hablado también con Víctor esta mañana. Esta es una idea muy difícil. Si nosotros entendemos modelo en mayúsculas, lo he puesto en mayúsculas, como el modelo grande, porque si no usamos tanto la palabra modelo que no nos entendemos. Si decimos modelo en mayúsculas, si lo entendemos como las reglas del juego que aportan la mirada disciplinar, yo diría a una escala o desde un paradigma, ¿no? Pues en biología, como decía esta mañana, sería una escala, la mirada disciplinar a la escala de la célula o a la escala del ser vivo o a la escala del ecosistema, o en física desde un paradigma, ¿no? El modelo de interacciones mecánicas desde el paradigma clásico, pero quizás un modelo diferente desde el paradigma cuántico. Para mí, eso serían las teorías o familias de modelos de Wien, y esto sería como las matrioscas, la grande, ¿no? De las que todas caben dentro. Digamos, sería la muñeca rusa. Esa era la teoría, Esa es la teoría. Eso lo podemos considerar teoría, pero a mí me gusta la idea de familias de modelos. Pero eso constituye la teoría. Sí, por eso digo, son las teorías o familias de modelos. Según Wien. Sí. Tenemos esto, ¿vale? Sí, pero me gusta cuando dice familias de modelos porque alguna gente entendería que algunos de estos modelos, algunas de estas teorías influyen más de una representación. Esto es un poco complicado, porque en física nos pasa, ¿no? Dentro de la teoría mecánica, lo puedes hacer desde un formulismo lagrangiano, hamiltoniano, en fin, y es la misma teoría. Entonces, bueno, es igual. Teorías, me parece bien, aceptamos varios. Si intentamos el modelo grande así, ¿vale? Cuando aplicamos estas reglas del juego a un fenómeno paradigmático, a un fenómeno especialmente interesante de explicar, y yo pongo el ejemplo de física de esta mañana, las reglas del juego de la interacción newtoniana se pueden explicar, por ejemplo, a la flotación, que es interesante en primaria, o se pueden explicar a los choques, que es muy interesante, a lo que queramos. Cuando aplicamos las reglas del juego a un fenómeno paradigmático, un poco modelizamos el propio fenómeno y hacemos que se convierta en modelo de otras cosas. Es decir, un choque elástico es un modelo de física que luego usa un químico, por ejemplo, cuando está hablando de partículas, como choca, ¿no? O en un gas. Ideal, ¿entendéis? O sea, es como que cogemos unas reglas del juego, que aquí hacemos un zoom, pero las encapsulamos en una cosa y las aplicamos en otro lado. Cuando modelizamos lo que es un gas, podemos construir el modelo de gas ideas y luego aplicarlo, en realidad, para hablar de otra cosa, para hablar, no sé, de cómo se de la express, de otra cosa y modelizar otro tema. Entonces, yo ponía el ejemplo, ¿no? El modelo petrofísico, la reacción de combustión de cambio químico, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro para mí es este. Nosotros queremos trabajar en modelo de cambio químico con mayúsculas, pero la manera de hacerlo puede ser, por ejemplo, pues me centro en la combustión y miro la combustión con las reglas del juego de la combustión, que son propias, lo de que el producto sea agua o que sea CO2, pero a la vez enseño las reglas del juego del modelo con mayúsculas. ¿Vale? Que las mismas cosas que había aquí las tengo aquí, las mismas proporciones, con la misma masa, etc. Las dos cosas a la vez. Y luego tengo ese modelo empaquetado, ese fenómeno paradigmático, lo puedo usar en otro lado. Si ya tengo de combustión, luego lo puedo usar para respiración, por ejemplo, para lo que... Y es un tema, si os fijáis, de abrir o cerrar cajas, ¿no? Es como una familia donde tengo una gran estructura y luego voy abriendo y cerrando cajas, que aquí me sirve, la abro porque me interesa explicar a este nivel, pero luego una vez la he construido, la empaqueto y la uso como una herramienta de otro y voy pasando de una a otra. Esto creo que es lo que nunca hablamos cuando hablamos de modelos y no nos mojamos. Y cuando leemos artículos sobre modelos, a veces desde nuestro punto de vista son insatisfactorios porque se centran en uno de aquí y a nosotros nos gustaría que hablaran de estos de aquí,
pero cuando nosotros en un congreso hablamos de estos grandes, nos dicen, ¿y cómo enseñas todo lo que hay que enseñar de química? O todo lo que hay que enseñar de... Si solo enseñas el cambio químico, o si solo enseñas el ser vivo, ¿cuándo enseñas la nutrición? ¿Cuándo enseñas la función de relación? No, es que también enseño eso. Cuando enseño el ser vivo, enseño esto en realidad, pero voy haciendo zooms arriba y zooms abajo. Entonces, a mí me sirve para pensar este ejemplo, no sé si es el mejor encontrado, pero yo creo que es esta cosa de abrir y cerrar. En todo caso, yo creo que vamos haciendo zoom in, zoom out, y siempre nos centramos a veces nos centramos en conceptos importantes para el modelo, a veces incluso el zoom es a un concepto que necesitamos para el modelo. O sea, trabajar en la naturaleza de la fuerza de fricción. Trabajándola, probablemente trabajamos otro modelo, de partículas incluso, porque vamos a hablar de partículas y no sé qué, pero estamos haciendo como un zoom ahí en ese... A veces hacemos el zoom en las reglas del juego expresadas de maneras diferentes, es el mismo modelo, pero ahora lo hago cualitativo, en el siguiente curso lo hago matemático, o lo hago gráfico, es decir, ¿entendéis el juego? Y los diferentes fenómenos paradigmáticos, a la vez, se convierten en submodelos importantes y llega un momento que los encapsulo tanto que ya no recuerdo que era un modelo. ¿Vale? Ya no recuerdo que era un fenómeno, ya son un modelo. A mí esta forma de representar lo que ya digo, que no es nueva ni mucho menos, que yo creo que es lo que siempre le he explicado en él y no conseguía entender, también cazurra yo, ¿vale? Al tener que enseñar en primaria, me ha ayudado mucho porque sí que es importante decirle a los maestros de primaria que lo esencial es esto, nos podemos centrar aquí, pero también podemos dar sentido cuando quiero ellos explicar cosas que son más, quieren tener más en cuenta, por ejemplo, a lo mejor los intereses de los alumnos. Es que los alumnos, no sé, es justo Caramelos de San Medí, ¿no? Por ejemplo, que es la fiesta de San Medí, no sé, quiero usar este ejemplo. Bueno, pues mirar ese fenómeno desde este modelo más grande o desde uno más pequeño que también me sirve para el grande. Entonces, nos sirve para ir arriba y abajo. Y creo que es importante. La otra cosa importante que queríamos comentar es la importancia de las ideas del modelo, y vuelvo a decir, para diseñar, como veréis. Yo creo que para mí sería la clave. Eso es lo que le hemos dado más vueltas, probablemente. A las ideas del modelo y a las versiones, a la progresión de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo creo que es una expresión muy privilegiada del modelo. A veces las confundimos con el modelo. Nosotros decimos aquí a veces, el modelo de ser vivo, y apuntamos en pizarra, que los seres vivos están formados por frases. El modelo de ser vivo no es esas 4 frases. ¿Vale? Y no podemos capturar en una expresión todo el conocimiento que hay sobre ser vivo. ¿Vale? Todos los fenómenos, todo el aparataje matemático, todas las observaciones, todo. Bien. Pero son unas expresiones muy privilegiadas para compartir sobre todo el objetivo de aprendizaje. Yo no creo que sean tan privilegiadas para enseñar, creo que son privilegiadas para diseñar. Y esta es la parte que quiero discutir. Para enseñar son muy importantes porque coinciden un poco con las coreografías que hizo otra gente, representan muy bien el modelo de arribada, el modelo de ciclo escolar al que quiero que los alumnos lleguen, aunque el modelo de arribo también es más complejo, porque no quiero solo que me digan esas cosas, quiero que piensen con ellas, que dibujen con ellas, que las apliquen, que usen instrumentos con ellas, es decir, quiero que hagan muchas más cosas que esas frases, pero sirven mucho para marcar una progresión de aprendizaje teórica que me sirve para diseñar. Cuando digo las ideas del modelo, todo el mundo tiene... Claro, yo no sé si todos tenemos los mismos referentes. Claro, aquí en esta casa tienen sentido porque son las que siempre nos han dicho. Las ideas del modelo son las ideas que se vehiculan con el modelo. No, son los enunciados privilegiados, las reglas del juego del modelo. El cambio químico sería, todo cambio químico la masa se fusiona, la masa de los reactivos y se suma con la masa de los productos. En un cambio químico, las proporciones de los materiales, los elementos, el grado de sofisticación al que lo hagas el modelo, se consiguen. Son las reglas del juego del modelo. Nosotros las usamos para enseñar a los demás. Pero creo que es importante recordar que no son lo único que hay que enseñar. Porque si no, parece que todo sea teórico y conceptual. ¿Vale? Y por supuesto que nos enseñan diciéndolas, eso está claro. Pero bueno, aparte. Voy un poco más allá. Luego volveré a estas ideas, luego de cómo nosotros lo hemos resuelto. Primera aproximación de la resolución. ¿Vale? La tercera idea, obviamente. ¿Perdón, vamos atrás? Sí, pero lo que tú has dicho, idea de modelo son proposiciones. Son proposiciones, enunciados. No. Son enunciados del modelo. El
términos de Given es una de las maneras de expresar el modelo. Toda la única. ¿Vale? Es como si dijéramos, por ejemplo, todos tenemos la idea, este sería un submodelo, claro, no es ningún modelo, además es descriptivo, no es igual, modelo de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Vale? Claro, tú podrías decir una expresión privilegiada, es decir, un objeto se mueve en movimiento rectilíneo uniforme si en cada instante de tiempo, en cada intervalo de tiempo, perdón, se desplaza el mismo intervalo de espacio, o podrías poner la fórmula, si no me robas, son dos expresiones del modelo. Privilegiar una respecto a la otra, ¿vale? A veces da la sensación que una es el contenido a enseñar y la otra son otras cosas. Yo lo que veo es que el modelo son todas sus expresiones y nosotros escogemos las que más nos interesa enseñar en cada momento. La tercera es modelizar, obviamente, no es utilizar modelos dados. ¿Vale? Modelizar es construir, y esta yo creo que es la parte clave, las propias versiones del modelo, tanto del aprendizaje matemático como de los enunciados, como de los instrumentos, como de los fenómenos. Y hacer esto para nosotros involucra hacer todas estas cosas. Ser capaz de expresar explícitamente aspectos del modelo, ser capaz de utilizar el modelo para explicar lo que decía un fenómeno, ser capaz de poner a prueba el propio modelo, analizar el grado de ajuste del modelo con la realidad y ser capaz de revisar el propio modelo. Esto es lo que querríamos que hicieran los alumnos generales. Es nuestro objetivo. Luego veremos cómo lo proponemos. Y como digo, esto está adaptado de muchos autores. Lo ha hecho Ana en su tesis, pero hemos adaptado de muchos autores, incluso de versiones nuestras anteriores, en la que fijaos que quitamos expresamente la palabra construir, porque construir el modelo para nosotros es lo mismo que modelizar. Modelizar es construir el modelo, y para nosotros no es una frase, es el todo. Pero esto es una diferencia con la literatura existente, que si ya los de Schwartz pues nos cañarán, ¿no? Nos dirán que no vais piltrafillas, corrigiéndome el constructo, pero estamos convencidas de que nos gusta más así y por ahora nos dejamos. Y por último, lo que decíamos es que la construcción del modelo se hace en aproximaciones sucesivas, es decir, que los alumnos parten de su modelo inicial, importante, muy importante, que solo expresa totalmente los grandes y se lo pedimos. Yo estoy pasando una perogrullada. Muchísimas veces cuando estamos supuestamente explorando ideas previas o ancorando en el fenómeno o lo que sea, no les pedimos la expresión del modelo. Muchas veces tenemos una predicción, como decía antes esta mañana, que se puede hacer en base a la experiencia previa y que la justificación no tiene por qué ser el modelo. Es decir, si yo le digo a alguien ¿qué va a pasar? ¿No? Si tengo aquí un objeto tirado por dos cuerdas, ¿qué va a pasar? Si tiro igual, pues si tiro más de esta. No tiene por qué estar pensando hay dos fuerzas iguales o diferentes y por eso se va a mover. Puede pensar, pues siempre que tiro de dos cosas y una tira más, se mueve para allá. Pues la predicción puede ser adecuada. La justificación de la predicción no tiene por qué ser adecuada, pero si no justifica la predicción, yo no veo cuál es el modelo inicial. Para empezar, ni siquiera sé si lo está pensando en términos de fuerzas. Y si quiero que lo haga, le tengo que preguntar ya en términos de fuerzas. Es decir, esta demanda de la expresión del modelo, nos hemos dado cuenta analizando materiales didácticos que es un gran problema, porque casi nunca se demanda, como queremos estar tan cerca del fenómeno y del contexto, casi nunca demandamos la expresión inicial del modelo en términos del modelo, en términos de los objetos que van a formar parte del modelo, la forma de pensar del modelo, ¿no? Entonces, sí, pero, es que aquí a mí me parece que quizás falta un análisis de los objetos que constituyen el sistema, el sistema que se va a modelizar, porque ahí ellos sí que hablarán en sus propios términos. ¿Cómo evitar esto? Luego proponemos un ciclo en el que hablamos justo de eso, porque queremos evitarlo. Pero ahora lo que quería decir... Perdona, si puedes dar la vuelta a ir a la diapositiva anterior, sí, a la del ciclo. Sí. Este no es un ciclo de instrucción. Esto, de hecho, me sale no tendría que haber una flecha aquí. Esto no es un ciclo. Bien, ¿vale? Ya lo hemos visto antes. Por ejemplo, Sí, esto no es un ciclo. No sé por qué, yo lo he copiado tal cual, luego he pensado, aquí la flecha lía. Esto es... No hay un orden privilegiado de esto. Esto es, un alumno cuando construye un modelo se involucra en todas estas acciones, actividades discursivas, mentales, sociales. Es decir, lo expresa, lo usa, lo analiza, lo evalúa o lo revisa. Y el orden en el que lo hace, si habéis visto por la mañana la tesis de Ana, es brutalmente aleatorio.
hay una mínima tendencia, pero hace de todo en todo momento. Es decir, que esto no es un orden privilegiado. Sí, pero no voy a eso, hecho. Quiero decir que las bases que se utilizan para este modelo quisiera saber si son también bases psicológicas, es decir, de psicología cognitiva. Vale. Porque claro, estamos hablando de la construcción mental que va haciendo y Mira, me han quedado ciertas dudas aquí. Tanto Schwartz como Weischild son personas que justifican, es decir, en el ámbito de modelización hay gente que viene sobre, como yo lo entiendo, porque nosotros hemos leído, hay gente que viene sobre todo de la psicología cognitiva, o de la psicología en general, o de la inteligencia artificial, incluso si nos vamos al inicio de los tiempos, ¿vale? Pero hay gente que viene más del ámbito, para que nos entendamos, más de aprendizaje psicológico, y hay gente que viene más del ámbito epistemológico. De hecho, la justificación de los estándares americanos para enfocarse ahora en práctica científica y en esto, ¿vale? Esto viene de la nueva revolución de los estándares americanos, ¿vale? Eso lo hacíamos aquí, pero esos autores lo dicen porque viene ahora de esta revolución. Ellos lo hacen desde la vertiente epistemológica. Ellos dicen, de la manera que hacíamos las clases de ciencias, por indagación naif, que no es la indagación, la que hablaba María esta mañana, por eso siempre le digo, no digas que es indagación porque no es eso, es la otra indagación, la que es puramente hands-on, en la que no hay ideas involucradas, etc. Y hay una graduación, o sea, no todo el mundo está en un extremo tampoco ahí, ¿vale? Epistemológicamente eran muy pobres, es decir, se basaba en una especie de método científico en el que tú pues, observas, experimentas, tienes una explicación local y ya has hecho tu trabajo, ¿no? Digamos, la evalúas un poco y ya está. Entonces, criticando eso, dijeron, no, la ciencia es mucho más complicada como actividad, como empresa, como práctica. En el aula tenemos que reproducir esa actividad discursiva, social de la ciencia más complicada. Y hablaron de 8 prácticas científicas. Y dentro de las 8 más modelizar, construir modelos. Y dentro de construir modelos, hablaban de esto. Bueno, pues su versión de esto, como voy a decir, que ellos usan expresar, construir, evaluar y revisar. Y nosotros lo hemos cambiado un poquito. Sí, pero no me refiero a eso. Quiero decir que venga, el desarrollo de la neuroeducación y la psicología, todos los avances que se están viendo hoy día, quisiera saber si van encajando con este diseño de a ver, por ejemplo, en construcción mental, me refería a eso, porque desconozco. En Childhood Education, en aprendizaje de niños muy pequeños, sobre todo se han trabajado más en matemáticas que en ciencias, pero en Childhood Education sí que domina la componente más cognitiva y más de investigación de ciencias del aprendizaje, no sería psicológicas, en ciencias del aprendizaje hay cognitivistas, neurólogos, toda la amalgama que son learning sciences, y ahí sí que toda la teoría de modelos mentales, etcétera, ha cobrado nueva fuerza y nueva vigencia. Por tanto, eso es que no esté ahí, no es que esté en contra de lo que sabemos cómo la gente aprende. Dicho esto, ellos lo dicen explícitamente, que se enfoquen en práctica científica porque así se aprenden mejor las cosas. Es decir, que se enfocan en práctica científica porque eso es lo que se hace. O sea, usan un argumento epistemológico, que no significa que esté en contra del argumento de aprendizaje. No sé si ahora te respondo. Es decir, sí está de acuerdo a lo que sabemos de cómo se aprende, pero no se suele, en didáctica de las ciencias, no se ha enfatizado, quizás Isabel sea porque era la directora de psicología, es de las pocas personas que desde el ámbito de didáctica de las ciencias ha fundamentado todo el trabajo de modelización casi más en la parte psicológica que no en la epistemológica. En general no, porque es una excepción. Yo lo digo porque mi tema es de transferencia y mi base en la tesis fue en cierta medida el tema psicológico, claro. ¿no? Y por eso te preguntaba ese tema. No está en contra ni mucho menos. Y de hecho, una de las gracias de modelizar, o sea, ¿por qué la ciencia? Claro, ¿por qué la ciencia privilegia estas 3 prácticas? Es decir, ¿cómo la ciencia como empresa, como actividad humana, ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Poner a mirar algunos sistemas, llegado a un bypass, etc. ¿Cómo ha llegado aquí? Haciendo esto, modelizando, indagando y argumentando. ¿Vale? Claro, si esto estuviera en contra de lo que es generar conocimiento, no habríamos llegado aquí. Es decir, en la propia base de qué es la ciencia está la idea de que esto de la ontología y la filogénesis y la ontogénesis, ¿no? Cómo creamos conocimiento de las personas, cuando es cómo creamos el conocimiento de los grupos de personas. Y la ciencia no es más que un grupo de personas, o sea que no está en contra. Pero, tengo que decir, no lo suelen justificar así y es excepcional cuando en didáctica de las ciencias se aplica algo que me está para decirlo, hay que mirar si manda a los psicólogos que no sabe psicología. No, ¿vale? es que, vamos a ver, el aprendizaje no se puede prescindir de ninguna manera de la componente psicológica. Y a estas personas que tú has citado ahí, por ejemplo,
prescinden de ella y además con un argumento que ellas no justifican. Expresan sistemas de creencias y expresan evidencias empíricas de lo que hacen espontáneamente los alumnos, pero no han estudiado realmente el proceso de construcción de la ciencia que siguen los científicos. Ellas, eso se ha estudiado, pero ellas no argumentan con eso, sino simplemente lo aseveran, lo cual para mí le quita toda la autoridad. ¿Por qué son esos procesos? Porque ellas no dicen que se vayan a un laboratorio de científicos a ver qué hacen, que eso son cosas totalmente distintas. Entonces, yo creo que la sociología de la ciencia bastante consenso. Sí, no, es ahora mismo, pero ellos no citan estas fuentes. Eso es verdad. Sí, está argumentado. Está argumentado. Todos nuestras se han llevado trabajando en eso desde el año 80. Y es una autoridad en el campo y ha echado por tierra todas las tesis de inconmensurabilidad, conocimiento de sentido común, conocimiento científico y todas estas historias. Pero ellas no argumentan con eso, ellas simplemente hacen un enunciado que se lo sacan de la manga. Por eso a mí me gusta poner los tres argumentos que yo creo que también falta en el curricular. Es decir, como antes decía, para mí hay tres argumentos para hacer modelos. O sea, hay uno de aprendizaje clarísimo, ¿de acuerdo? Hay uno epistémico clarísimo, de no filosofía de la ciencia, y hay uno curricular, porque si se aprende así, y si la ciencia es así, pero para enseñar esto fuera fatal, cosa que es casi imposible, porque si se aprende así sería raro, pero bueno, no supiéramos cómo enseñar, pues tampoco nos sirve, o sea, tenemos que buscar otra cosa. Es decir, el curricular, el educativo tampoco se está utilizando. A mí me parece que es la clave para escoger unos modelos centrales. Si no, cualquier modelo te vale. Sin el argumento curricular, cualquier modelo te vale. Cualquier modelo es susceptible de ser aprendido, cualquier modelo es susceptible de ser producto de una actividad científica. Pero cualquier modelo no es bueno para enseñar ciencia. Pues ese argumento a mí también me falta en las comunicaciones. Bueno. Volviendo a la construcción de modelos de aproximaciones sucesivas, nosotros lo que hemos visto obviamente es esto que os decía de la expresión, lo importante que es pedirles la expresión. Obviamente que los alumnos van mejorando estos modelos iniciales al expresarlos, al evaluarlos, al revisarlos, y que nosotros creemos que podemos guiar esta actividad. Ya habéis visto los que habéis estado por la mañana que guiarla significa proponer un camino, y luego los alumnos hacen lo que quieren. ¿Vale? De hecho lo hacen todo, cada base. Pero nosotros proponemos un camino que nos sirve para diseñar. Y por último, que las diferentes versiones del modelo que podemos inferir del discurso, de las acciones, de las producciones de los alumnos, definen esta progresión de aprendizaje empírica que nos sirve también para diseñar. Saber en cada paso qué hito, qué fita, no sé cómo se dice, sobre qué argumentos se apoya el alumno para poder dar el siguiente salto, y que eso nos es muy útil. Y que es diferente de las ideas del modelo. Pero aquí tenemos dos cosas. Una que es teórica, de naturaleza de ontología teórica, que sería de naturaleza teórica, que es ¿qué creo yo que es un enunciado privilegiado del modelo? Las frases estas que decíamos que son, las podemos pensar mucho y discutirlas a nivel de los investigadores y tal. Y otra es ¿qué versiones del modelo llegan a construir los alumnos en un nivel concreto con una actividad concreta? Y las dos cosas no son iguales. ¿Vale? Obviamente, porque si no siempre tendríamos éxito total. Pero no solo no son iguales, sino que los pasos que se superan cada una, los alumnos no aprenden las ideas una detrás de otra, sino que van superando cosas que tú en las ideas ni pensabas que eran una frontera, una cosa difícil de superar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y ahora sí que os va a sonar mucho a lo que nos hizo mañana. Lo primero que hacemos, obviamente, es escoger las ideas clave que queremos trabajar. Y para eso nosotros trabajamos con esta dualidad, el modelo en mayúsculas y el submodelo, el fenómeno paradigmático, decidle como queráis, modelo en minúsculas, que arraigamos, que vinculamos con un fenómeno, con una situación, con un contexto. ¿Vale? Nos parece importantísimo decir las dos cosas, porque cuando hemos dicho solo esta, si yo digo, vamos a trabajar la teoría newtoniana, parece que estemos en el mundo de las ideas, no vayamos a conectar con ningún ejemplo, no vayamos a conectar con ningún contexto propicio y estemos muy arriba. Y a veces lo decimos, vamos a trabajar en modelo ser vivo. Esto es súper difícil, buscar una buena actividad del modelo ser vivo. Básicamente solo hay aquí de vivo no vivo. Pero a partir de ahí todas las demás son zooms en el modelo ser vivo. Entonces, escoger el modelo entendido como teoría o forma de mirar que queremos enseñar y escoger un submodelo, un fenómeno paradigmático que nos sirve para enseñar esta teoría y forma de mirar, pero también para enseñar las cosas propias de este fenómeno paradigmático. ¿No?
Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la mañana, nosotros, y eso nos parece muy importante porque escogimos la flotación precisamente por ser un tema machacado en didáctica. Es decir, hay millones de artículos sobre flotación. Y la mayoría es en términos de densidad. Y todo el problema es si los alumnos tienen o no un concepto de densidad, la masa, el volumen, si es el volumen. Y casi ninguno de estos trabaja la real dificultad de los alumnos, que es entender que el agua que empuja. Es decir, piensan que es el propio objeto el que tiene la propiedad de flotar o no. No es algo que le hace el agua al objeto. Es decir, el objeto tiene en sí mismo la capacidad o no de flotar. ¿Vale? Es como si el objeto se propulsara a sí mismo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y eso no es que sea una idea errónea, es que es un obstáculo brutal para la visión newtoniana, para la visión de interacción. Porque el objeto ni siquiera tiene que interaccionar con el agua. Sí es verdad que le pasa cuando lo pones en agua, pero no tiene ni que interaccionar. Cuando lo pongo en agua, como es de plástico, es el hecho de ser de plástico que el objeto se sujeta a sí mismo. ¿Entendéis? Entonces, escogimos este modelo, este fenómeno paradigmático expresamente porque está muy machacado y porque siempre se explica en términos de un modelo. No voy a volver a abrir la caja de Pandora. Nosotros decimos descriptivo, pero ya vemos que a lo mejor no podemos decirlo, ¿vale? Lo tenemos que pensar bien, pero que es el de densidades, y queríamos decir, no, con esto yo puedo trabajar y sentar las primeras bases para pensar en el mundo por interacciones y por fuerzas. Que ese es el objetivo de hoy. Pues lo primero es escoger esto, y escogerlo dualmente. Si solo estamos aquí, podemos estar modelizando. Esto es lo que hace casi todo el mundo en didáctica. Pero nos olvidamos de esto, que como decía Lameus, es la base para poder transmitir, para poder trabajar con los maestros de primaria, unas cuantas reglas del juego básicas que nos sirven para hacer todo lo demás. Si solo estamos aquí, ¿vale? Yo creo que también nos perdemos la conexión con fenómenos más cercanos al alumno. Y cuesta decir que estamos haciendo las dos cosas. Yo he visto muy pocos artículos donde digan, estamos trabajando en modelo, submodelo, fenómeno paradigmático de no sé qué, en realidad para trabajar la teoría o el modelo grande de... Creo que esto es una costumbre que deberíamos empezar a coger y que es una de las propuestas que hacemos, porque si no, no nos entiende. Cuando vamos por ahí que nos trabajamos modelos en vivo, no nos entiende. ¿Puedo decir una cosa? El problema que puede tener esto, yo no puedo pensar, que no acabo de ver que a lo primero se tenga que llamar modelo con mayúscula y los otros submodelos. Esto es igual, yo una propuesta gracia, no, porque no me entiendo. Claro, digo, quiero decir que... Sí. Todos son modelos, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero el tema es que empezar por los modelos grandes, digamos, los más comprensivos, sí. es un modo muy poco práctico a la hora de enseñar, primero, qué es un modelo y segundo, ponte a modelizar. Entonces, si tú lo pones a trabajar espontáneamente, nunca van a empezar por el Big Model, ¿no? Pero para nosotros justo que queremos, que lo respondan ellas, porque así no soy yo lo he aprendido de ellas, pues que lo digan ellas. Esto es realmente importante. Por ejemplo, en ser vivo. En los niños pequeños, lo mejor es empezar por ser vivo y no por mamíferos o por... Pues estamos, eso es más general. Sí. Esto es lo que cuando ella dice eso, estaría aquí. Sí. Porque esto de las reglas generales, a partir de aquí vas haciendo Yo no llamo el Big Model ni un modelo teórico ni cosas de esas. Pero este sería, pero cuando habla ella de este modelo, es esto, las reglas evidentemente básicas, pero del más general. Pero además, por una cosa muy sencilla. Y hay que empezar por lo más, del más general a lo más particular. O sea que cuando vas haciendo cosas, vas viendo maneras diferentes de explicar, de interpretar. Además, por una cosa y lo harás con un modelo, con un fenómeno. Pero yo esto lo tengo clarísimo porque además lo he comprobado. No, yo también he comprobado esto. Quiero decir que esta rica ideas es una cosa... Y en cambio, tú sabes que los niños pequeños pues hacen los mamíferos, pero no tienen la visión global de que es estudiar los mamíferos, las aves, los demás. ¿Sí? Además, pero cuando hacen Pero es bien, mucho más complejo. ¿El qué? Eso de los mamíferos, las aves, toda esa gente. Porque aquí es... bueno, pues tendría que hacer así, más o menos, Entiendo, por lo tanto, esto sí que lo defiendo mucho,
y me da fuerza para esta idea que decía por la mañana, la idea de estos modelos finales y estos maestros es mucho más. Pero fíjate que no lo hacemos, ¿eh? O trabajamos solo aquí y luego tienen que inferir que en realidad nos pasamos aquí o decimos que estamos haciendo esto. Pero yo creo que este carácter dual lo tenemos que explicitar más, porque lo tenemos en la cabeza, pero yo me he dado cuenta analizando la asignatura que hasta que no hemos tenido que rediseñar de cero, no hemos pensado, vale, los dos niveles. Los dos niveles, ¿cuándo vamos arriba y cuándo vamos abajo? Y esto lo hemos, bueno, yo creo que lo explicitamos poco, aunque lo teníamos claro, ¿eh? Pero yo creo que no lo hemos explicitado. Entonces va bien esta discusión por decir, a ver, ¿cómo lo explicamos eso para que se entienda bien qué quiere decir el modelo general? Es el modelo que ante esta afirmación de que tenías una cosa y tú estás llamando modelo es el más simple de todos. El más simple de todos. más general. Bueno, es que aquí es general las dos cosas. El modelo objetivo no tiene balística desde aquí. Exacto. Bueno, otro elemento para, digamos, no es que sea mi jefe la pelota. No es que también. No, pero o sea, hay otro argumento, que es que nos guste o no, o sea, estos big ideas sí que están muy claras, digamos, a nivel de currículum y por lo tanto, de algún modo, te vienen los profesores y dicen, pero ¿esto qué es? ¿El modelo serviu o el modelo interacción de la materia? O sea, esto es una realidad, esto es así. Entonces, no, es. Estás hablando de secundaria. Sí. Es que yo... Pero en secundaria, como mucho en primaria, ¿no? Sí, de unido, ¿eh? O sea, a nivel de... O sea, se agarran mucho, sí, los últimos años, pero tal como están Lo estructurados. trabajan en segundo con la Mariona, lo trabajan en tercero con la Mariona, me refería con la Mariona de detrás, la Mariona Siné, sí, lo trabajan en tercero con nosotros y cuando llegan a cuarto, Claro. si algo nos han creído, aunque sea a nivel de retórica, como decís a ver, es en la palabra modelo. Si ellos saben que en clase de ciencias no dicen modelo, caput. Ahora, si lo han entendido de verdad, mira, ella dice, sí, yo sé que te voy a decir modelo, pero no lo he entendido. No, y... O sea, hasta que he llegado a entenderlo, no he llegado con la carrera. Ha sido con la actividad paralela, la discusión que damos, ¿no? Sí. Dicho esto, yo creo que también es por otro tema. Ay, perdón. ¿No? Tira. ¿No volviste lo pasó igual? Sí. Pues yo creo que además hay algún otro argumento, y este es muy, yo creo que es polémico, ¿eh? Pero para mí es una razón de ser en sí misma. Además de porque son modelos más generales y abstraer de todos los ejemplos, sacar lo general es muy difícil, por tanto hay que empezar quizás por lo general y a partir de ahí tirar los ejemplos. Aparte de eso, yo creo que la parte que a mí me seduce más, empezar por los modelos generales, o al menos empezar con uno pequeñito pero que conecta, que tú estás conectando con el general, es que es la manera de enseñar la visión disciplinar. Porque uno de los problemas que yo estoy viendo últimamente es que se pierde el interés de lo disciplinar. Y los alumnos que tienen medio no tienen ni puñetera idea de cuando están mirando desde la química o desde la física o desde la biología. Y cuando enseñan los modelos grandes, sin que a lo mejor ni decirlo, estás enseñando eso, están enseñando diferentes maneras de mirar, que son imprescindibles para algún día enfrentarte a algo interdisciplinar. Porque empezar de lo interdisciplinar antes de tener alguna noción de disciplinar, para mí es muy difícil. Y sé que es polémico, ¿eh? Y sé que hay una gran discusión aquí, y yo para nada soy experta en interdisciplinar, transdisciplinar, metadisciplinar, cero, o sea, no sé. Pero sí tengo la impresión de que a veces hemos querido ir a lo interdisciplinar antes de lo disciplinar, y a mí me genera mucha inseguridad. Yo si no tengo los pies seguros en la disciplina, me cuesta mucho salir. Primero tengo que estar segura aquí, para luego verlo desde otro punto de vista. Y creo que esta seguridad la tenemos que dar los niños. La seguridad de mirar desde mi disciplina. Esto quiere decir, por ejemplo, en este caso de la flotación, tú has dicho, siempre se ve por densidades, pero se podría estudiar esas densidades, pero sería otra, de hecho, lo hacemos, ¿eh? Otra disciplina. Hacemos las dos, Hacemos las dos. Y les enfatizamos qué nivel de explicación es este y qué nivel de explicación es la este. otra también. Claro. Y es más, yo no pretendo que cuando tengan que comprarle a sus hijos unos manguitos se pongan a pensar en la fuerza y no sé qué, sino que miren, bueno, pues este material ya me vale, ¿no? Si tengo manguitos a mano, pues le deis la plancha, ya me vale.
Lo digo porque ya me ha llegado de alguien que me ha dicho, está muy mal enseñar la flotación por densidad. No. Está mal, ¿entiendes? O sea, lo digo porque... La discusión de esa manera No, justo ha es sido una manera que yo creo que los modelos, vuelvo a decir que no sé si la palabra adecuada es describir, pero un modelo con un potencial de explicación menos interpretativo, es decir, más en términos de propiedades, es un modelo imprescindible. Y creo que en primaria se tiene que enfatizar, ¿vale? Porque no hace falta quedarse ahí toda la vida. Podemos moverlo ya. Dicho esto, lo siguiente, ¿no? Una propuesta para enseñar. Lo que decía, las ideas del modelo son una expresión privilegiada del modelo, no son el modelo. Y tampoco es el modelo, desde luego, ninguno de los constructos que haga con él. Yo con Georgia, que ahora no sé si ya nos ha dejado, ¿se ha ido? Esa discusión la tuvimos ayer. En el mundo anglosajón hay mucho la sensación de que una maqueta es un modelo, ¿vale? Y esto es una discusión que hemos tenido, de que yo pensaba, hostia, ¿se ha superado? No se ha superado. Por tanto, pero aquí tenemos otro salto. O sea, ellos hacen, en el mundo anglosajón hacen el salto este de una maqueta, un constructo, no sé qué es el modelo, nosotros decimos no, pero los enunciados son el modelo, tampoco. ¿Vale? Esto es importante. Sin embargo, es muy importante redactarlos y tenerlos claros. Yo aquí estoy totalmente de acuerdo, no sé quién lo ha dicho antes, no sé si ha sido tú, Isabel, si ha sido tú, Ana, ya no sé quién ha sido, pero alguien ha dicho, le tenemos que dar a los maestros las ideas claras escritas, o las tenemos que escribir con ellos. Porque los maestros y los profesores encapsulamos en temas. ¿Qué te toca dar? Cinemática. ¿Vale? Cinemática de segundo. Y tú se supone que ya sabes a qué nivel del modelo te vas a quedar en segundo cuando haces cinemática. Pero cuando eres un profesor novel, ¿qué de cinemática hago en segundo? Como no tengo ni puñetera idea, me voy al libro de texto y lo que hago al libro de texto es lo que hago. Entonces, ¿a qué nivel tengo que saber? ¿A qué nivel tengo que definir velocidad? ¿A qué nivel tengo que definir aceleración? ¿A qué nivel tengo que relacionar ambos conceptos? Si es matemático, si no. ¿A qué nivel de gráfico? Con que eso lo tenemos que tener redactado, explícito. Y afortunadamente ya lo están haciendo. No países sin gobierno como nosotros, sino países que ya hacen currículum sin encargárselos al primero de la esquina por 200 euros, nos hemos visto todos alguna vez, sino con un aparataje curricular serio, están haciendo ese tipo de cosas. Empezaron Estados Unidos con el proyecto 2061, lo adoptaron para hacer currículos, por ejemplo, el gobierno de Australia, ha hecho estos mapas de ideas. Si entramos, estos son redactados, es que es importante que sean redactados. No sé si me explico, lo importante, porque para mí esto es tan crucial que no sé si lo sé ni explicar bien. Es decir, no ponen electricidad, no ponen entender la carga como una esfera, ¿vale? que da cuenta del comportamiento eléctrico de la materia. Y las conexiones entre ideas. Las conexiones entre ideas, y lo que no es no poner la ecuación de la carga a este nivel. Esto es muy importante porque no lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, los contenidos tradicionales, como decía aquí, esconden la versión del modelo que queremos trabajar. Y no hay contenidos, hay versiones del modelo a un nivel concreto. No hay. Me toca trabajar la energía. ¿Qué es eso? Yo qué sé, ¿qué ideas en este momento? ¿Vale? Los nuevos currículos lo explicitan, y pongo el ejemplo que ya lo puse en el día, que ya lo conocéis y por lo tanto solo lo enseño, si os recordáis, ¿no? De los estándares americanos que tienen las ideas escritas en cada momento, incluso te dicen lo que tendría que ser capaz de hacer el alumno, el estándar es lo que es capaz de hacer, porque ahí hablamos la competencia de una manera mesurable, ¿vale? Planear una investigación para mostrar evidencias de cómo cambian la moción o el movimiento de los objetos dependiendo de la suma de la resultante de fuerzas en el objeto y su masa. Clarificación. El énfasis está en el equilibrio. Newton Felsman. ¿Vale? Y si no hay equilibrio, ¿vale? Comparación cualitativa de fuerzas. ¿Vale? Assessment boundary, límites a la evaluación. No vamos a hablar de nada que no sea en una dimensión, que no haya un sistema de referencia inercial, ¿vale? Y no hay nada de trigonometría. ¿Entendéis el nivel de...? Yo no hablo de esto, porque esto es curricular, pero sí como mínimo de esta definición, ¿vale? De a qué nivel voy a trabajar la idea. Porque la idea estaba aquí no se ve muy bien, pero nada. Pero la idea decía algo así como: el movimiento de un objeto está determinado por la suma de las fuerzas que actúan sobre él.
Si la fuerza total sobre el objeto es cero, la moción es un cambio, bla, bla, bla. Es no cero, perdón, la moción cambia, bla, 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 bla. Es decir, está redactado como una idea y luego me dicen qué tiene que ser capaz de hacer, esto obviamente es discutible, podría ser otra cosa, construir una explicación, lo que sea, ¿vale? ¿Dónde está el énfasis y qué es lo que no es, lo que no vamos a evaluar a este nivel? Si nosotros no somos capaces, como mínimo, de tener la evolución de las ideas, y fijaos, lo que en secundaria es esto, en primaria es empujar los pilares del objeto, le cambia la velocidad o la dirección de su movimiento, ¿vale? En secundaria es otra cosa. Esta evolución, si nosotros no la tenemos escrita, es muy difícil diseñar y es muy difícil enseñar a modelizar, porque el modelo que tenemos en la cabeza nosotros como expertos no es lo que ellos tienen que construir. Ellos tienen que construir la versión adecuada de ese modelo a su nivel. Y esto, aunque lo sabemos, no sé si lo hacemos. Yo creo que hemos aprendido mucho a resituarnos porque ponemos primero las normativas claras. Nuestra idea, por ejemplo, ya lo he enseñado Ana antes, es que en el caso de la flotación, estas eran nuestras ideas, ¿no? Pues idea 1, la flotación interviene en dos fuerzas, bla, bla, bla. No sé qué se castellano, el empuje, la asistencia de agua, que le hagamos una mujer. Fijaos que la definición de la idea, en nuestro caso, incorpora la transposición didáctica. Esto no es una definición del libro de física. Esto es una definición de enseñanza de la física escolar, ¿no? Que el empuje es la resistencia del agua que le hagamos un agujero, es la manera en la que yo quiero que entiendan empuje a este nivel, ¿vale? Y es de transposición didáctica. Y un científico, un físico dirá, esto no es el empuje. Digo, bueno, pues vale, no sé, para enseñar empuje a este nivel está demostrado ser una muy buena transposición. Y me parece importante escribirlas como ideas y pensarlas como ideas porque luego las actividades, cuando las diseñamos, todo el día estamos yendo, con esta actividad se trabaja esta idea a este nivel. Si yo os digo solamente flotabilidad, todo lo que haga que involucre bolas y agua, trabaja la flotabilidad. Pero si quiero trabajar esto, solamente la actividad, o muy pocas actividades, como la tía proponía, de meter un vaso y notar el empuje y ver que cuesta hacer un agujero en el agua, me sirve como actividad. Es decir, el qué me concreta el cómo. Y esto es lo que creo que no hemos sabido comunicar desde didáctica de la excelencia. La importancia de repensar los contenidos para que las maneras de hacer en el aula sirvan para aprender esos contenidos, estén en coherencia, ¿vale? Y seamos capaces después de conseguir el porqué, que es lo que queremos en realidad, que se construya una explicación con eso que les sirva para decidir, para actuar, para... La tercera idea era que necesitamos generar actividad científica escolar o prácticas de modelización, como dicen los... Sí, perdona. Sí. Que justamente, a ver, el ejemplo que ponéis es un submodelo. Sí. Pero el ejemplo que enseñabas primero era un modelo como mayúsculas, sí. ¿no? Lo digo porque también he visto cuando con el práctico con las alumnas que el profesorado también tiene problema en identificar desde el submodelo los pasos al modelo, claro. Cuando nosotros decimos cuesta hacer un agujero en el agua se resiste y te empuja, lo que estamos, porque luego ahí estaba todo redactado, lo que estamos diciendo es quiero que veas el agua como agente a este nivel activo, porque a este nivel las fuerzas son empujes y estiramientos y son casi activos, ¿vale? No tiene por qué hacer los objetos vivos, pero sí son activos, como agente activo que es capaz de empujarte y cuando vas a hacerte una fuerza. Yo lo que quiero es que notes eso y no que la propiedad de flotar no está en ti, no está en el vaso, no está en de qué está hecho el vaso. Está en el hecho de que cuando le haces un agujero al agua, el agua te empuja. Y por lo tanto es una manera de mirar en términos de fuerzas. Es verdad que no les decimos, aquí hay una fuerza, porque precisamente eso lo construimos, pero les enseñamos a mirar en estos términos. Luego ellos miran igual. Ah, igual que me empujó el agua, pues me empuja la pared cuando la aprieto. ¿Entiendes? O sea, eso muy bien, perdón. Entonces, generamos, como voy diciendo, generamos actividad científica escolar o práctica de modelización. ¿Esto qué significa? Que las ideas del modelo obviamente no se las decimos a los alumnos, las tienen que construir. Y a mí me gusta esta frase que yo no sé si a los demás les dice lo mismo que a mí, porque es como muy complicado explicar estas cosas, ¿no? Sin ver un vídeo de cómo lo hacemos. Pero yo creo que precisamente modelizar es no inferir directamente de los datos, porque esto solo me sirve para los aspectos descriptivos del modelo, y es no deducir directamente la teoría, porque entonces te tengo que dar el modelo, tengo que dar los enunciados teóricos. Es jugar al juego del ajuste
de hacer sentido entre la experiencia, la observación, los datos, lo empírico, y las ideas propias, las ideas de otros y las ideas expertas. Y este es el juego. No sé si me explico, ¿eh? O sea, Es muy guidoniano, el Paolo Guidón. Sí, Estos términos que utiliza él. ¿Sí? Sí. Pues mira, no. Bueno, yo no he leído el original, he leído cuando os habláis de él, pero ya me diría que leer el original entonces, ¿no? Porque son estas palabras. Yo también a mí lo hice mucho, ¿no? Que yo cada ayuda. A mí me parece especialmente importante porque esto es lo que haríamos en indagación. Yo te decía esta mañana, María, de los aspectos descriptivos los puedes inferir de los datos, pero son los descriptivos. Claro, esto es lo que haríamos cuando alguien tiene el modelo muy claro y se lo explica a los alumnos, y ahora úsalo. De hecho, nosotros lo hemos hecho en esta casa en tiempo, ¿vale? Cuando esta asignatura la hacíamos más antiguamente, no nos daba tiempo, enseñábamos el modelo y luego nos poníamos a trabajar. Y esto es nuevo. Esto es como hemos transformado la asignatura, con la tesis de Ale y con muchas otras cosas, porque entre medio pues, todos hemos ido evolucionando. Este juego de decirle a los alumnos, ponerlos en entornos, en cuestionamientos y en entornos empíricos, pero a la vez sociales, para que haya más de una idea, y con el aporte del profe, luego con la revisión en gran grupo, para que vayan saliendo ideas diferentes, hacerlos caminar para que este ajuste sea cada vez más cerca a la versión del modelo que queremos construir. Deberíamos enseñar algún vídeo de clase, que es lo más, pero ahora enseñaré de todas maneras lo que hacemos en el aula, la secuencia de actividades. Pero la idea, si enseño la secuencia, la idea es, por ejemplo, con la actividad que decíamos antes. Cuando yo le pregunto a los alumnos cuánto cuesta hacer un agujero en el agua, ¿vale? Al inicio, sin experiencia, ellos te pueden decir, pues no cuesta nada, o uno dice, no cuesta mucho, pero yo me tengo que poner pesos o no sé qué, o ¿qué quieres decir hacer un agujero en el agua? Que pueden salir cosas muy, muy diversas. Pero cuando hacen la experiencia, ¿vale? Fíjate cómo discutían antes, el ejemplo que puso Ana, ¿no? Que era el redactado. Uno decía, hombre, pero no puede ser, porque cuesta cada vez más y cada vez hay menos agua aquí. Entonces, él está jugando, está intentando dar sentido con la experiencia, la observación y los datos. Y otro, la profesora puede venir y decir, bueno, pero aunque, o la idea de otros, bueno, pero aunque no es el agua de los lados, porque eso sería muy raro. Claro, esa es una idea del mundo teórico. Es decir, la conversación va en este juego. Y tú lo que haces es ir poniendo actividades que les hagan jugar y cada vez ir negociando significados más potentes. Y bueno, como mínimo, en esta experiencia todos tenemos claro que hay otra fuerza. A lo mejor no sabéis por qué esa fuerza, si la hace el agua de abajo, la hace el agua de arriba, la de los lados, pero sabemos que hay otra. Ya hemos ganado algo y vamos avanzando así. No sé si te explica, ¿eh? Sí. Bueno. Nosotros este juego lo organizamos a lo largo de la secuencia didáctica, pero también para cada actividad, usando el ciclo de modelización. Que muy importante, no nos seguimos, y esto sí que soy capaz de decirlo cristiano, y para nada. A pie de la letra. Al pie de la letra. No nos seguimos al pie de la letra. Yo digo concepción fractal, no sé si es una concepción fractal, no sé cómo decirlo. Es como una unidad que aplicamos a tantas escalas como sea necesario para construir las ideas. Es lo que hacíamos antes con el ciclo de aprendizaje. Tienes el ciclo de toda la unidad, o de una secuencia de la unidad, pero luego en una misma actividad vuelves a hacer un miniciclo. Porque vuelves a explorar, vuelves a introducir, vuelves a estructurar. Pues es nuestro ciclo de modelización, totalmente deformado, Ana, no sé qué nos ha hecho. No le ha gustado, no me ha gustado nada. Pero copiar y me ha quedado fatal. Pero las mismas ideas, intentar hacerlo grande, pues me ha quedado así de formalito. Pero la idea es, fijaos, dentro ponemos el objetivo didáctico y fuera ponemos la secuencia instruccional. Es decir, dentro es lo que yo quiero que hagan los alumnos y fuera es lo que hago para que lo hagan. ¿Vale? Y dicho esto, que ahora veremos en una actividad concreta, ellos luego en cada una de estas fases hacen todas las prácticas de modelización. Esto es lo difícil, por eso digo que la concepción está fractal. Que yo aquí quiero que ellos expresen el modelo, pero para expresarlo ya lo evalúan, ya lo usan, ya hacen de todo. ¿Vale? Simplemente la demanda que yo les hago. Este tipo de modelización, que le hemos dado bastantes vueltas y que en el fondo, fijaos, combina lo que hay que hacer para modelizar con las ideas que teníamos del ciclo de aprendizaje de Jorge San Martín. Es decir, darle muchísima importancia a la estructuración, a esta fase final de expresar y consensuar un modelo final, ¿vale? Y a la fase de aplicación. Y por supuesto, comenzar, y aquí es donde decía Rufina, por presentar el fenómeno,
plantear una pregunta guía y hacer lo que decíamos que aquí no lo dice, pero tenemos apuntado ancorar. Tú nos decías que cambiamos la palabra sentir, me parece muy bien, la ponemos otra, pero la idea está de ancorar el fenómeno, es decir, explorar el fenómeno, conocerlo, entender qué es lo que tenemos que saber de ese fenómeno y cómo me están diciendo que lo mire, porque lo podría mirar de muchas maneras. Cuando yo le digo a los alumnos el vaso y el agua, pues podríamos mirar otra cosa, podríamos estar haciendo matemáticas y ver cuánta capacidad hay aquí, y es otra manera de mirar, entonces enseñarle a mirar de la forma que quiero que entienda. Esto es un ejemplo de las actividades que hacemos, he seguido por aquí porque los imposibles no cabe, pero lo que hacemos es para diseñar, decir, ¿qué hacemos hacer a los alumnos? ¿Vale? Actividad por actividad decimos qué les hacemos hacer. Esta es la de antes que os decía, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacer un agujero en el agua? En grupo les proponemos un experimento, bla, bla, bla. Aquí decimos a qué fase de la secuencia de modelización en qué fase nos centramos, y esto que es muy importante, qué idea del modelo estamos trabajando. Es decir, cuando diseñamos, combinamos estas tres cosas. Decimos para cada actividad qué idea en qué fase. Y esto nos da un monstruo de este tipo, más o menos. Lo que decía de fractales, este tipo de cosas. Es decir, para la idea 1, que es muy sencillita, que es solo entender, como decíamos antes, solo entender que hay dos fuerzas, que al momento que apretan y notan ya lo saben, simplemente cuando lo explicaban o la eludían o no pensaban en ello, no nos hace falta hacer todo un ciclo. Con esta primera actividad ya la construimos. Pero para construir la idea 2 y 3, que son estas mucho más complejas, de cómo juegan estas dos fuerzas en el equilibrio dinámico, etc., en la fuerza de la empenta, ¿vale? Del empuje, necesitamos todo un ciclo, ¿vale? En el que expresamos, evaluamos, y cada actividad, cada tarea que les proponemos está orientada a esta demanda. Esa está orientada a que evalúen el modelo, cuánto vale como máximo el empuje, les hacemos medirlo, yendo poniendo agua, para ver cuánto vale como máximo, ¿vale? Y les hacemos revisarlo, ¿vale? Cuando flota un cuerpo, y evaluamos las dos situaciones estas para discutir, esto nos sirve para revisar esto, porque aquí han llegado a la idea, vale, el empuje vale el volumen del objeto, pero claro, aquí tenemos un objeto que tiene el mismo volumen, pero flota por nivel. No, es el volumen de objeto sumergido. Claro, para hacer este salto, tenemos otra actividad que eso revisa su modelo. ¿Lo veis? Y así iremos haciendo tarea por tarea. Aquí la clave es encontrar buenos fenómenos que te sirvan para cada una de las ideas del modelo, porque así lo construyes con ellos. Si no tienes los buenos fenómenos, lo tienes que decir, no hay más. O le dices que es el volumen del objeto sumergido, no sales de aquí. Pero si tienes el buen experimento, por eso yo creo que en didáctica, la buena actividad, no es el experimento. Por eso creo que en didáctica es tan importante que compartamos estas actividades, porque con la buena actividad estas cosas salen más fácil. Y lo mismo lo hacemos, fijaos, tenemos un ciclo entero para la idea 4 que es mucho más difícil, ¿vale? Y luego volvemos a aplicar todas en un fenómeno nuevo. Para cada modelo esto tiene una estructura similar, pero no siempre exactamente así, dependiendo de lo difícil o fácil que son las ideas y lo conectadas o no que están con su conocimiento previo, le das más vueltas o menos. Necesitas hacer más ciclo o menos. ¿Sí? No sé si... La última idea. Estas ideas del modelo nos sirven para diseñar, pero yo creo que para regular necesitamos la progresión. Es decir, hasta ahora he hecho mucho énfasis en que es muy importante saber estas ideas, porque con estas ideas yo diseño los ciclos. Con las ideas que quiero que aprendan, con esta expresión privilegiada del modelo, yo puedo diseñar. Pero cuando veo a un alumno que está aquí y me dice no sé qué cosa rara, si yo le respondo solo en términos de esta idea, no me estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo he hecho toda la actividad para construir esta idea, pero el alumno está donde esté. Puede que no le haga ni sentido esta idea. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, para regular, me va mucho mejor lo que decimos de la learning progression, porque los alumnos no progresan idea a idea. ¿Vale? Los alumnos progresan a su manera, progresan superando hitos que a veces los conocemos de la literatura, pero a veces los tenemos que investigar en el momento. ¿Vale? Que es lo que nos pasó a nosotros con este ejemplo. Hay muy poca literatura sobre el tema. Los alumnos parten de lo que piensan, construyen cuándo pueden y cómo pueden, y en cada fase lo hacen todo. Entonces, si no investigamos estos hitos del camino, las grandes ideas o concepciones a superar, o sobre las que se apoyan para hacer el siguiente paso, es muy difícil de regularlos. Y además puede haber más de una progresión para cada submodelo. De hecho, en una versión anterior de la tesis teníamos una cosa que también era muy chula, pero por complejidad la quitamos,
que es teníamos por un lado las ideas que queríamos construir, pero luego veíamos que progresaban de una manera, o sea, tenían unos hitos respecto a la naturaleza del empuje, otros hitos respecto a lo que entendían que era la densidad y otros hitos respecto a cómo explicaban, a cómo la explicación de flotabilidad. Es que puede haber incluso más de uno. Por ejemplo, fijaos, ¿no? Estos son un zoom, que no sé muy bien, pero os lo leo, de cuáles serían estas explicaciones, que esto ya no son las ideas del modelo, esto es en términos de qué niveles de explicación, qué niveles de modelo llegan los alumnos. Por ejemplo, en un primer nivel, que esto lo he explicado por la mañana, en realidad se explica por una fuerza, que o bien hace flotar o bien hace hundirse, que es o el peso o el empuje, ¿vale? O otras fuerzas, a veces de la presión del aire, la tensión superficial, bueno, que pueden decirte de todo, en el momento inicial, ¿vale? Y entienden ese empuje como una fuerza que presiona los objetos alrededor, ¿vale? Por ejemplo, te dicen, ¿por qué ahora no te cuesta hundir el vaso cuando está lleno de agua? Pues porque el agua pesa. Con una fuerza yo lo explico. Y ya está, no necesito dos. En cambio, en un nivel más sofisticado, nosotros queríamos que no nos explicaran en términos de peso y empuje, que el empuje entendieran que tenía un valor máximo, que había un carácter dinámico de la situación y un carácter estático cuando ya está flotando, y que además queríamos que supieran la naturaleza de esto, ¿vale? Y entonces teníamos explicaciones a este otro nivel. Este camino que superan en cada paso lo hemos hecho empíricamente, es decir, esto no lo sabíamos antes. De hecho, hicimos una apuesta. Teníamos, bueno, creo que primero hablarán de esto y no nos coincidió con lo que los alumnos hacían. Y nos dimos cuenta de lo que dice Dussel, de lo importante que es la theoretical learning progression para tú diseñar, pero la empirical learning progression para ver qué pasa en tu contexto con tus alumnos. Y que realmente son muy diferentes. Aquí, por ejemplo, lo pongo, ¿vale? Estas aproximaciones sucesivas lo pongo en términos de lo que la gente que hace learning progression hace, ¿no? Que dicen, hay una áncora y guía, una cosa en la que casi todos los alumnos están, y cada paso que hacen, ¿vale? Nos dice diferentes niveles, y estos pasos los que yo tengo que saber. O sea, yo tengo que saber que es muy importante que identifique dos fuerzas, tengo que saber que es muy importante la idea de este equilibrio estático, que es distinta, y tengo que saber que es muy importante la situación dinámica de equilibrio al final. Una vez tengo esto, a lo mejor podría hacer las ideas del modelo en términos de esto. ¿Vale? No digo que no se pueda hacer. Pero creo que son dos constructos distintos, porque, por ejemplo, no vamos a cambiar las ideas del modelo de ser vivo porque los alumnos empiecen pensando, no sé, que una moncheta no está viva. ¿Entendéis? Que son dos cosas distintas. Una es, ¿cuáles son las ideas teóricas que yo creo que los alumnos tienen que construir? Y otra es, ¿qué fitas, qué retos, qué hitos tienen que superar para construir estas ideas? La primera que tienen que superar, en el caso de la moncheta, yo no sé cuál es, pero... Si soy bilingüe o alingüe. ¿Sabes que los extremos se tocan cuando eres bilingüe y eres alingüe? Ya no sabes. Pero no sé cuál es la primera que tiene que superar, pero seguro que hay una primera idea que no tiene que ser, que no es que los anchos de células, o que no es que los seres vivos no sé qué. Entonces, son cosas de naturaleza distinta, y creo que no lo empatizamos cuando nos hacemos diseñar. ¿Vale? Por ejemplo, otra idea que Laura, escritor, en su tesis que salió, es que hay ideas que ya son muy intuitivas, muy rápidas de aprender, y no hace falta. y que no hace dedicarle tiempo. Entonces, cuando tienes el modelo teórico, lo que hemos observado es que los maestros, por ejemplo, el ciclo del agua, le dedican el mismo tiempo a la evaporación del agua que a la condensación. La evaporación la entienden a la primera, no hay necesidad de dedicarle tiempo, y en cambio a la condensación ni los de magisterio lo... A mí, pues me parece la primera parte de los... Claro, el tiempo es muy importante para ser eficiente. No puede ser dedicarle más tiempo. Todas las reglas del juego no significa que para enseñar a este nivel y a estos alumnos sea igual de importante todas, ni vayan en ese orden, ni siquiera para conseguir una de estas a lo mejor hay que superar 3 o 4 hitos, no 4 cosas completas. ¿Vale? Bueno, para acabar, sí. Sí, perdón, Isabel. Cuando decías la necesidad de que construyan las ideas, creo que era, y no darlas, sí, que estoy de acuerdo, pero yo creo que hay
igual no lo he entendido bien, o igual Sí. estoy equivocada, pero creo que en algún momento Sí. dar tú una idea y ponerla en juego como una idea más. Por Sí, ejemplo, sí, sí, nosotros sí, sí. En el curso de máster les dábamos 2 cilindros que eran exactamente iguales en volumen, pero pesaban distinto porque eran de distinto material y aparentemente eran iguales, pero no eran iguales. Entonces les decíamos que nos dijeran cómo se lo imaginaban por dentro para explicar estas diferencias. Y a partir de ahí vamos construyendo y vamos haciendo lo mismo que Sí. estamos ahora mismo, hasta llegar a poder hacer un modelo también sobre flotabilidad, Sí. en este caso relacionado con el modelo de partículas. Sí. Claro, en este caso, si no sale el modelo de partículas, introducirlo como un modelo más en juego, yo creo que no es. No. Ha de ser un modelo más Sí. que entre en juego. Estoy de acuerdo. No el modelo. No. Mira, jugar al juego de ajustar y hacer sentido, yo decía, jugamos con ajustar la experiencia de observación, los datos, que a veces son aquellos traen, pero a veces tú la traes de un corpus, totalmente, quiero que se fijan en esta, le traigo unos datos totalmente seleccionados, quiero que miren por dónde sale y por dónde se pone el sol, que a lo mejor ellos para nada se lo mirarían, pero también, que es una manera indirecta de focalizar, pero también ideas de otros y de expertos. En la vuelta hay que ponerlas. Es decir, la propia discusión, cuando va el profesor, no es que diga la idea, pero hace la pregunta que hace referencia a la idea. Y te lo imaginas esto, por ejemplo, en términos de partículas, pues puedes decir, ¿y cómo te estás imaginando que está hecho por dentro? ¿De trozos pequeños? ¿De otra cosa? Puedes hacer una pregunta en ese sentido. Pero es que además, en este momento de la fase, expresar consensuar un modelo final, nosotros jugamos a que esta discusión la dirige el profesor. Y cuando salen todas, al final, dejamos escrito en la pizarra la expresión del modelo, los enunciados, al nivel que queremos que los construyan, no los grandes, ¿vale? Para que vean a dónde hemos llegado, pero sale de la discusión. Es decir, esto sin el trabajo previo es lo que no debemos sentir. Y normalmente aquí es donde se hace un pasillo pequeño, porque las actividades están bien diseñadas y están muy cerca. Ya están muy cerca. Cuando las actividades no están bien diseñadas, esto es un salto cuántico. Aquí hay, han estado allí jugando. Bueno, nosotros hacíamos esta actividad de flotabilidad cuando la hacíamos por indagación para que aprendieran otras cosas, a hacer un experimento, controlar variables y tal, pues damos materiales y diseñan. Jamás salió una explicación de flotación en términos de fuerzas, donde ya te hablan de la naturaleza del ambiente, porque no les has hecho la actividad para que salga. Si hubiéramos querido llegar ahí, aquí tendríamos que haber hecho un salto brutal. Pero si tú en cada actividad está bien diseñada para llegar a una idea y vas ficancuyerada, ¿no? Metiendo, no sé cómo le dirás. ¿Vale? Bueno, ya para acabar, porque esto sí que lo he hecho pensando las cosas de esta mañana. Para acabar, cosas que estamos discutiendo y han salido esta mañana. ¿Son todos los modelos iguales? ¿Realmente los alumnos se dan cuenta de modelos mayúsculas, trabajando los submodelos, pero no es para animar, como queráis? ¿Cómo afinamos la mirada? Lo que decía Andrés esta mañana, ¿no? Si operativizamos las ideas del modelo para los diferentes niveles y lo que hacen los currículos, si decimos a este nivel estas ideas del modelo, ¿los trivializamos? ¿Entendéis lo que quiero decir? Ya no hacen sentido, ya se dirán como un papagayo, ya dirán la empenta es lo que cuesta hacer el agujero, igual que dice la energía, se conserva. ¿Entendéis lo de los mantras, no? A mí me da miedo, porque yo creo que hay que hacerlo, pero pienso que se va a finalizar el proceso. En la formación de maestros, ¿qué papel damos si tiene el diseño y la práctica? ¿Qué salto hay entre reconocer que ellos mismos aprenden modelizando? Nosotros a los alumnos les pasamos un cuestionario similar al que pasaba María y similar al que pasaba Isabel, y los alumnos, cuando nos ayudó a analizar ella, y ella era propia, una alumna, reconocen las actividades de modelización, reconocen que aprenden nuestras actividades. Pero cuando les preguntamos, y cuando vayas a la hora de darse esto, casi hasta genuinamente dicen no, porque no sé bastante, porque para hacer esto hay que saber un mogollón. ¿Sabes? A veces ser experto en el ámbito aún les comunica más challenge, ¿no? Más reto, que esto es como complicado, ¿vale? Y luego, ¿por dónde continuamos? ¿Cuáles son, lo que decía esta mañana, las reglas de reducción, ¿no? Que decían en la Merced, aquello que es común. A mí me suena mucho, por ejemplo, en primaria, aquí en esta casa se había hecho mucho, había enfatizado mucho esto la Pilar García, ahora nos hemos olvidado un poco, el nuevo currículo americano lo vuelve a traer, lo de los cluster
concepts, las nociones metadisciplinares, ¿no? De estructura y parte, ¿no? De función y función, etc. Toda esta parte de equilibrio, dinamismo, todo esto que es general de todas las ciencias, la forma de mirar de las ciencias. Yo he hablado mucho de la forma de mirar de la física, la disciplina, pero también me gusta la forma de mirar de la ciencia. Esto que es transversal y que en primaria es esencial. Bueno, ¿cómo juega aquí? Porque lo estamos poniendo en juego, pero tampoco no lo hemos hecho explícito, digamos, ¿no? Y los grandes retos para mí es que se trabajen modelos potentes y claros de las disciplinas, pero cada vez esos retos sean relevantes para la vida de los alumnos, sino para actuar y se puedan trabajar en contexto. Yo aquí pido ayuda a los IEX, que lleváis siglos hablando de contexto, te señalo directamente. Bueno, ¿cómo conjugamos estas dos cosas? ¿No? Porque tenemos como dos vidas, yo tengo la sensación que tenemos como dos cabezas, ¿no? Cuando nos gobierna la NEI pensamos en modelos de modelización, grandes modelos, y cuando nos gobierna la NEUS, que también pensamos en modelos, pero pensamos sobre todo en competencia, en regulación, en no sé qué, esto como lo juntamos, ¿no? Entonces, esa bicefalia que tenemos. Así, ¿cómo podemos hacer que el qué, el cómo y el por qué esté integrado? A mí esto me obsesiona, porque veo continuamente, y yo ahora he descubierto Twitter y estoy todo el día allí, y si es que no tengo otra vez entretenimiento, como eso ahora mismo, y de verdad, solo se habla del cómo en innovación educativa, solo y obsesivamente se habla del cómo, que tiene que cambiar. Es decir, yo no creo que esté mal, que se hable de trabajo cooperativo, de alumnos autorregulantes, solo faltaría, pero no hay ni una mínima reflexión de qué enseñar. Y esto a mí me preocupa mucho porque yo creo que cambiando solo el cómo no vamos a ir tampoco a ningún sitio. Al final tendremos aulas que aparentemente serán innovadoras, pero en la que serán todas las condiciones para el aprendizaje efectivo, pero aquello que se aprende sea muy pequeño y no sirva nada. Entonces tampoco nos sirve. Si me dejas un paréntesis, esto es interesante, porque yo cuando fui a ver a los jesuitas, esta fue la reflexión que hicimos al final, ¿no? O sea, bueno, que hice yo, es decir, me encanta la metodología, pero yo cuando vi los proyectos que hacían y las preguntas que trabajaban los niños eran las de siempre. Y además eran, y hay una cosa que a mí me interesa, que va relacionada con esto de los puntos, o sea, que todas las preguntas eran de nivel cognitivo bajo. O sea, que esto lo digo porque todo va relacionado. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Todo era muy en este sentido. Y a mí me gustó, o sea, la respuesta que dio el Menéndez, que es el pensador de todos los jesuitas, en el sentido de que esto es lo más difícil de cambiar. Y él dijo, y esto vale la pena tenerlo presente, ¿no? Lo demás se cambia muy rápidamente, o sea, la estructura, la organización, la forma, esto podemos ver, y ellos lo han cambiado en un año, digamos. En cambio, cambiar el que se enseña, esto requiere muchísimo tiempo. Pero yo lo digo por lo que estamos diciendo de los modelos didácticos, que esto es lo que me hizo pensar, y que tiene razón. Dice, hubiéramos podido pedir a expertos que diseñaran proyectos muy perfectos, muy bien pensados, muy nada. Pero se sabe que luego los profesores los aplican en función de sus visiones de qué es importante enseñar y de todo. Por tanto, esto hubiera sido perder el tiempo. Por tanto, preferimos que fueran los profesores que diseñaran sus proyectos, que ya sabemos que no son innovadores, pero que esto ya lo iremos cambiando poco a poco, con la experiencia, años, etc. Y que los profesores se dan cuenta, porque hay profesores de estos centros innovadores que te dicen, es que es verdad, ya hemos conseguido una cosa, que es ponernos que nos madre mía, es dificilísimo lo que están haciendo. Cuidado que lo que no quiero para es trivializar el esfuerzo ni quitarles el mérito. Simplemente quiero decir que tenemos que estar atentos a que no se quede solo en ese brutal cambio metodológico y desde la didáctica ayudemos en la parte del contenido. Porque creo que, estoy de acuerdo contigo, lo tienen que hacer los profesores con nosotros, o en diálogo, construirlo, pero no sirve dar unidades didácticas hechas ni... Pues sirve un poco, porque el proyecto de 16 sirve un poco, pero no sirve suficiente. O sea, tampoco es la panacea. O sea, el proyecto de 16 es cómo lo utilizan todos. Exacto.
la otra, yo creo que esa es muy importante, a mí está... Dime una cosa, y es para sin subrayar lo que tú dices. El tuit en el que tú haces esa reflexión, ¿vale? Solo tiene 3 replicadas y 4 likes, y 2 son mías. No, ¿qué quiero decir? Que ves tú contestas al Ballori, que este tío entra en liza a la que puede, ¿sí? Y no va a entrar, es decir, que es preocupant. Más que un current. I no va entrar. Más que era un current. Ah, vale, ho va fer de forma personal. Que era un repte molt acadèmic i que n'hauríem de parlar en algun moment, però que ell creia que si va dir una frase així com tipus, primer s'ha de crear l'onada de canvi, i després ja modificar-la. Una cosa tipus així com un eslògan com de màrqueting, no? No sé què exactament. No, però, a veure, jo vull... Que primero hay que crear la ola de cambio y luego ya... Yo de todas maneras quiero, luego ya se modificarán los aspectos. De todas formas, yo no quiero, porque de verdad no quiero que parezca que es una crítica destructiva ni mucho menos, porque creo que este movimiento capitaliza en algo muy genuino. Fue brutal, algunos centros en Cataluña, en casuísticas muy complejas, decidieran romper totalmente con el status quo y empezar a trabajar de una manera distinta, que se juntaran en el ICE, ¿no? Que no había estado ayudando en los últimos años, pero llevaban un tiempo. Esto yo creo que no lo podemos trivializar. Que luego, para conseguir ola de cambio, se puede hacer de una manera o de otra, a lo mejor tienen razón, a lo mejor primero hay que hacer ruido, no mucho ruido y pocas nueces, a lo mejor hay que hacer primero ruido y luego ya vemos las nueces. Yo no tengo ni idea. Simplemente creo que desde nuestra posición... Yo creo que no. Lo que mal comienza no puede acabar. Puede ser. No puede acabar. Yo creo que desde nuestra posición didáctica Sobre todo tenemos si que los analizar. que lo piensan van arriba no lo tienen muy claro. Exacto. Yo, por ejemplo, en el caso de los jesuitas, la respuesta yo dije, la tienen claro. Entonces, no sé cómo evolucionarán, pero como mínimo, ahora, yo te puedo decir que de los que habían, los profesores, la directora del centro, etcétera, no entendieron ni mi pregunta. No, pero... O sea, yo, mi incógnita que yo hice, no entendieron. O sea, ellos pensaron que estaba criticando que no aprendían los alumnos con esta metodología. Cuando nosotros en un escena, o sea, no entendieron ni cuando la en una escena con el Gilbert delante dijimos que lo importante aquí era problematizar el contenido, hubo gente que me dijo, yo no hay un problema de inglés. ¿Y me quieres decir por qué? Vale, que no el contenido, lo que queremos enseñar. Lo que queremos enseñar está claro. Bueno, si está escrito, no sé, mírate el curso. Casi un poco de... Estás contando. Ya está, ¿no? Y claro, ser capaz de decir, bueno, es que primero no está claro lo que tenemos que enseñar, segundo el currículum no aclara nada, pero además es que nuestro papel en didáctica es repensar el contenido para ser enseñado, por tanto, si ya está claro qué narices hacemos aquí, ¿no? Y van a decir, pues nos hemos quedado sin trabajo, el contenido está claro. Para ellos no ni siquiera forma parte de la ecuación. Yo creo que lo único que es genuino nuestro es lo que dice siempre la universidad. Si no, con pedagogía tenemos bastante. ¿Por qué necesitamos la didáctica? Bueno, y por último, y esta la dejo ahí porque abriría otro debate, el papel del metaconocimiento. Es decir, cuando los alumnos los involucramos en esto desde pequeñitos o a los maestros, Sanadora se dan cuenta de que lo que estamos haciendo no es solo una actividad de aula, sino es una actividad científica escolar. Se dan cuenta que la ciencia también hace eso si no lo hacemos explícito. Hay que explicitarlo, hay que hacer unidades didácticas como hace Agustín para enseñar qué es un modelo, qué es una teoría, qué es no sé qué, o hay que decirlo, yo tengo mi visión también, pero bueno, o hay que decirlo como reflexión a posteriori después de hacerlo. Solo hay que hacerlo con los maestros, hay que hacerlo con los niños, en qué nivel. Hay también una progresión del metamodelo y bueno, para esto abre toda otra. Yo con esto ya, en mi contribución al inglés, ¿vale? Fem 10 minuts de descans que estiguin al lavabo, no? Comentaris.